Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu iglesia que has creado y estructurado para que te glorifique. Es un gozo que el saber que la multiforme gracia de Dios se revela a través de la iglesia, Señor. Pero para que eso sea más patente, debemos, Señor, seguir el orden y la estructura que tú has establecido en tu palabra. Así que, Señor, ayúdanos ahora, a medida que estudiamos tu palabra y estudiamos, Señor, la forma en la que la iglesia sea estructurada ante la historia también. Te lo pido todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues entonces vamos a hacer 3 segmentos. El primer segmento es un análisis exegético del diaconado. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ir a las partes de la Biblia donde se habla del diaconado y vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre el diaconado. No hay muchos versículos que hablen del diaconado, hay muy pocos versículos que nos hablan del diaconado, entonces no hay muchos lugares a donde tenemos que ir. En segundo lugar, vamos a hacer un análisis histórico del diaconado, es decir, qué ha enseñado la Iglesia durante el transcurso de la historia sobre el diaconado. Y es interesante cómo cada ramificación de la Iglesia tiene ciertos matices que nos ayudan a entender mejor la función diaconal. Y también vamos a estudiar algunos diáconos de la historia, algunos de aquí de España, del principio de la Iglesia, que son un testimonio de lo que debe ser un diácono. Y finalmente Fran va a darnos la práctica, o sea, en base a la teología, en base a la historia, cómo debemos de practicar el diaconado como Iglesia, ¿vale? Entonces, sin el aspecto bíblico e histórico, la práctica se vuelve en algo muy nebuloso, ¿no? O sea, si empezamos a hacer el diaconado en base a nuestras experiencias y lo que queremos, va a ser un diaconado distorsionado, ¿no? Porque cada persona aquí va a decir, bueno, pues yo creo que el diaconado debe ser esto, debe ser lo otro. Y durante el transcurso de la historia ha habido muchos errores. Por ejemplo, hay iglesias donde los diáconos funcionan como ancianos, ¿no? Entonces, tienes iglesias que tienes a un pastor, un único pastor, y escogen a lo mejor 3 o 4 diáconos en la iglesia que funcionan como un consejo, ¿no? Un consejo, y tratan temas de espirituales, temas de la palabra, y eso no es la función de un diácono. Los diáconos son consejeros de un pastor. Esos son los ancianos. Los propios ancianos conforman lo que es el consejo pastoral. Y por otro lado, como ya veremos, los diáconos son los que lideran el servicio a la iglesia. Entonces, hay muchos errores así, que no son herejías, no quiero que los tachéis de herejes, pero sí que confunde, ¿no?, lo que vemos en las Escrituras, confunde la práctica del diaconado. Entonces queremos que nuestro diaconado sea bíblico, que esté respaldado por las enseñanzas de las Escrituras y por lo que la historia nos ha enseñado. Así que vamos a empezar con el análisis exegético del diaconado, ¿vale? ¿Qué es un diácono y qué nos enseña la Biblia sobre ello? Entonces, en primer lugar, vamos a estudiar la palabra diáconos, ¿vale? Diáconos, ahí veis la palabra en griego, que es igual, ¿no? Se dice de la misma manera, diáconos. La V en griego es una N, realmente. Entonces, diáconos. El significado es siervo o ministro. Entonces, si buscáis la palabra diácono en las Escrituras, vais a ver que aparece 27 veces. Pero claro, como la palabra significa siervo ministro, cuando Pablo dice sobre sí mismo, Pablo, siervo de Jesucristo, ¿qué palabra utiliza? ¿Cuál? Diácono. ¿Pero está hablando de la función de diácono o está hablando de Pablo como simplemente un siervo de Jesucristo? Como siervo. Como siervo de Jesucristo. Entonces, ¿cómo sabemos cuando una palabra es utilizada como título, el título diácono, o como siervo? ¿Cuál es la clave? Contexto. El contexto, ¿no? El contexto nos ayuda a entender si esa palabra está siendo utilizada como un título en general o como la función de diácono, ¿no? Entonces, esta palabra aparece 27 veces en el Nuevo Testamento. Casi todas las veces que aparece se utiliza en términos generales como siervo, y su uso en el Nuevo Testamento es para hablar principalmente de la actitud del creyente hacia otros creyentes. O sea, somos siervos del Señor y debemos de servirnos los unos a los otros.
en términos generales, todo cristiano debe ser un diáconos, debe ser un siervo. Todo cristiano debe ser un siervo, y en menor escala la palabra diáconos es utilizada como en la oficina diaconal, ¿no? En menor escala. Entonces los diáconos realmente son, dentro de este cuerpo que debería estar lleno de diáconos, ¿no? Con minúscula, deben de haber diáconos que lideran en servicio, ¿vale? Entonces, ¿qué nos ayuda a hacer esto? ¿Cómo nos ayuda esto a nosotros? A animar a la iglesia que en la labor diaconal, o sea, no debemos de delegar todas las funciones de servicio a los diáconos, ¿no? Entonces, imagínate que surge una necesidad de servicio y la gente empieza a decir, bueno, no, eso es para los diáconos. No, todos somos diáconos, simplemente que hay gente reconocida porque lideran en servicio, ¿vale? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre eso? Bien. Ok, ahora, una cosa más antes de entrar en los pasajes. ¿Quién es el prototipo de diácono? Pues lo estáis viendo ya, ¿no? Jesús. Jesús es el diácono prototipo. Todo diácono debe aspirar a ser como Jesús, un hombre de servicio. Todo cristiano debe aspirar a ser como Jesús en su servicio. Entonces, Marcos 10, 35 al 45 nos ayuda a entender, o a ver, mejor dicho, esto. Si alguien puede leer Marcos 10, 35 al 45. Marcos 10, 35 al 45. En voz alta, para que mi micrófono pueda coger la lectura. África. Oh no, Juanma, tú que has dicho casi empiezas. Marcos 10, 45. 35 al 45. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos que no hagas lo que te pidiéramos. Él le dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizado con el bautismo, como yo he bautizado. Ellos dijeron, ¿podemos? Jesús le dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino en aquello que con quien está, para quienes está preparado. Cuando yo lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamando les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñarán de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestades. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerlo grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Interesante, ¿no? ¿Qué busca Jacobo y Juan? ¿Grandeza a través de qué? ¿Grandeza a través de qué busca Jacobo y Juan? ¿No? El reconocimiento, ¿no? Reconocimiento. Es decir, en base a que tú nos digas, tú tienes autoridad, queremos autoridad de esa manera. Tú danos esa autoridad, permítenos sentarnos a la izquierda o a la derecha tuya, es decir, en posiciones de autoridad. Claro, ellos tenían un entendimiento mundano de la autoridad, ¿no? Y Jesús le aclara que en el reino de Dios, aquellos que quieren ser grandes deben ser, ¿qué? Los primeros en servir. Es el mundo al revés, ¿no? O sea, tú quieres grandeza, el quien más sirva es quien tendrá más grandeza en el reino. Es increíble, ¿no? Es el mundo al revés. Y Jesús se pone a sí mismo como ejemplo de servicio y grandeza, haciendo ¿qué?
¿Qué dice al final? Versículo 45. Y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, Jesús es el prototipo, ¿no? Él no vino, Él podía haber venido y simplemente decir, tengo autoridad, y se lo merece, sin hacer nada, ¿no? Jesús se merece autoridad sin mover un dedo, porque Él es Dios Todopoderoso. Pero Él, siendo Dios, ¿qué hace? Viene y sirve. Y si Dios, siendo quien es, el Todopoderoso, viene y nos sirve, dando su vida por nosotros, ¿cuánto más nosotros debemos de seguir ese ejemplo si ni siquiera tenemos autoridad? Entonces, la forma en la que somos grandes en el reino de Dios es a través de ¿qué? Del servicio, tomando como ejemplo a Jesucristo mismo. Entonces el diaconado es esencialmente ser grande en el reino de Dios al servir y sacrificarse por la iglesia tal y como Jesús lo hizo. Interesante. Es ser grande en el reino de Dios al servir y sacrificarse por la iglesia tal y como Jesús lo hizo. Ahora, todo creyente es llamado a esto. Que no se nos olvide, todo creyente es llamado a ese tipo de servicio a la iglesia. Pero tenemos personas dentro de la iglesia local reconocidas en liderar en la iglesia en servicio material, tal y como lo vamos a ver ahora. Entonces vayamos al primer texto donde la figura de diáconos aparece, ¿vale? Ahora, muchos dudan si realmente este texto está hablando del diaconado o no. Yo creo que sí. Yo creo que esta es la primera vez que vemos la función diaconal de una manera tangible. Entonces, que alguien lea Hechos 6, 1 al 7. Hechos 6, 1 al 7. ¿Puedes leerlo tú, David? Vale. Por favor. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, y, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Un pasaje muy interesante, ¿no? Mirad cómo empieza y cómo termina. ¿Con qué empieza el pasaje? Versículo 1. Crecía en número. ¿Cómo termina el pasaje? Igual, creciendo un montón. Pero entre medias tenemos un problema, que es que a medida que la iglesia crece en números, la iglesia crece en ¿qué? Conflictos. Y algunos desatendidos, ¿no? Claro, ese es el conflicto, que la gente está siendo desatendida, ¿no? Es normal. Cuanto más crece la iglesia, más crecen los conflictos, porque la iglesia está compuesta ¿por qué? Por pecadores, redimidos por la gracia de Dios. Entonces es irrealista pensar que una iglesia va a crecer en número y todo va a seguir como si nada, ¿no? Van a haber conflictos, es inevitable. Entonces el conflicto es este. Las viudas griegas sienten que están siendo desatendidas, puede ser por razones raciales, es decir, vale, como nosotros somos griegas, pues nos tienen a nosotros desatendidas, y en cambio mira cómo están tratando a las viudas judías. Entonces, ¿qué hacen los pastores? Pues los pastores creen del Señor que no es bueno que la iglesia quite su enfoque, que los pastores quiten su enfoque ¿de qué? Del ministerio de la palabra y de la oración, porque de ello depende la salud de la iglesia. Pero al mismo tiempo, la iglesia no es meramente una entidad física, es una entidad también ¿qué? No es meramente una entidad espiritual, es también una entidad ¿qué? Física.
la gente no son simplemente personas espirituales que necesitan de sustento espiritual. La gente es física, es material, tiene problemas. Y la iglesia es llamada no solamente a atender el aspecto espiritual de la gente, sino también el aspecto material de la gente que compone la iglesia. Entonces los pastores, como entienden esto, dicen, bueno, nosotros no somos llamados a hacer esta labor, porque si desatendemos la oración y la palabra, ¿qué le va a pasar a la iglesia? Va a morir, va a morir. Entonces, escojamos a 7 hombres que puedan enfocarse en cuidar el aspecto material de la iglesia, que en este caso es el cuidado de las viudas gentiles. Entonces la iglesia escoge a 7 hombres y se los presenta a los ancianos y les dice, mira, estos son los 7 hombres que creemos que pueden ser, que pueden cumplir estas directrices de llenos de sabiduría, fe y el Espíritu Santo, y les impusieron las manos. ¿Y qué sucede después de que hacen esto? La iglesia sigue creciendo. Entonces es interesante, no llega a un punto de tensión en la iglesia donde potencialmente la iglesia puede sufrir una división por causa de esto, ¿no? Y en cambio, gracias a la sabiduría que el Espíritu Santo da a estos hombres, a estos ancianos, encontrando estos diáconos, la iglesia puede suplir necesidades materiales y seguir adelante y seguir creciendo. Ahora, ¿qué principios aprendemos de esta historia? Creo que, número 1, a medida que la iglesia crece en número de personas, inevitablemente crecerá el número de conflictos que puede dividir a la iglesia. ¿Vale? Número 2, los diáconos deben ser escogidos para atender las necesidades físicas de la iglesia, para que así los pastores puedan enfocarse en el ministerio de la palabra y la oración. ¿Vale? Número 3, la iglesia no puede escoger a cualquier tipo de personas para ser diáconos, sino que deben ser hombres de sabiduría que puedan discernir posibles divisiones, llenos de fe para aplicar el Evangelio y llenos del Espíritu para hacerlo con los frutos del Espíritu Santo. ¿Ves esas 3 patas de esta silla, no? Deben de tener sabiduría, tienen que ser hombres sabios, que puedan discernir divisiones en la iglesia, que puedan surgir por razones materiales, ¿no? Entonces, hombres sabios, llenos de fe, o sea, que entiendan el Evangelio, porque tenemos que aplicar el Evangelio a los conflictos. No podemos simplemente coger nuestro discernimiento y aplicarlo, porque a veces mis impulsos albertianos, o sea, mis impulsos de Alberto, van completamente opuestos al Evangelio. Y yo pienso, bueno, se debe hacer esto, y en cambio el Evangelio enseña lo contrario. Entonces no puedo guiar a la iglesia en base a mis sentimientos y emociones, sino en base al Evangelio de Jesucristo. Entonces por eso tienen que estar llenos de fe y tienen que estar llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tenemos que guiar a la iglesia, liderar a la iglesia, llenos del fruto del Espíritu Santo, que son ¿cuáles? Gozo. Porque te digo algo, si tú intentas guiar a la iglesia, servir a la iglesia con tus propias fuerzas, no va a haber nada de gozo. Y el llamado diaconal va a estar lleno de conflictos. Y si lo haces por tu propia fuerza, ¿qué va a suceder? Desánimo, ¿no? Esto es duro, hablar con Juan y con África. Esto es un constante conflicto, constante personas pidiendo, suplicando. ¿Por qué atendés a esa persona mejor que a esta? ¿Qué pasa? ¿Es porque yo soy negro y este es blanco? ¿Es porque este es rico y yo soy pobre? Y tú dices, no es por eso, es simplemente porque nos hace falta gente. Eso es mentira, no es que sois un montón de racistas, no sé qué, no sé cuánto. Y si no estás llenos del Espíritu Santo de Dios, esta labor diaconal se convierte en algo que está ausento de gozo. Y a lo mejor empiezas a recurrir, ¿no?, a tu propia carácter, ¿no? Si eres una persona que en el conflicto se viene arriba, empiezas a empujar, a exigir, a imponer. Y necesitamos el gozo, la paz, la bondad, la benevolencia, la paciencia que solamente el Espíritu Santo de Dios nos puede dar. Y por eso es tan importante estar llenos del Espíritu Santo cuando hablamos del diaconado. En cuarto lugar, el crecimiento de la iglesia depende grandemente en la capacidad de discernir posibles conflictos y solucionarlos aplicando el Evangelio con una actitud piadosa. Es interesante.
con una actitud piadosa. Hacerlo, sí, con verdad, pero también con gracia, ¿no? Con verdad y gracia. Podríamos decir que los diáconos, a ver qué os parece esta ilustración, son los parachoques de la iglesia. ¿Para qué sirve un parachoque en un coche? Para que no dañe lo demás del coche. Exactamente, ¿no? Entonces, un parachoque funciona para que cuando tengas un impacto, la estructura esencial de un coche pueda protegerse y que el parachoque absorba el choque, ¿no? Entonces, los diáconos tienen que verse como parachoques. Tienen que, cuando hay conflictos, tienen que ser los que protegen a la iglesia de más conflicto, especialmente cuando estamos hablando de conflictos materiales que pueden surgir en la iglesia, ¿no? Entonces, absorber el impacto, discernir, cuidar, para que no haya mayores divisiones. Entonces, un diácono no tiene que ser un daño adicional, ¿me explico? Tiene que absorber el daño que pueden haber estos conflictos. Muy bien, pasemos al siguiente texto, 1 Timoteo 3, donde habla, esto es claro, habla claramente de la función diaconal. 1 Timoteo capítulo 3. Roberto, ¿podrías leer tú 1 Timoteo 3, 8 al 13? Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí vemos los requisitos de los diáconos. En primer lugar, deben tener un carácter ejemplar. Lo vemos en el versículo 8, ¿no? Honestos, sin doblez, no dado mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Habla de su carácter, ¿vale? Entonces, este es el carácter del diácono. Creo que entendemos estas cosas, ¿no? Honestos, sin doblez, es decir, íntegros, que su sí sea un sí, su no sea un no. Que no estén pa' aquí pa' allá siempre siendo doblegados. No dados a mucho vino, es decir, moderados en su consumo de la bebida, del alcohol. Y después, la segunda cosa que vemos es que deben tener una vida evangeliocéntrica ejemplar. Dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Cuál es el misterio de la fe? ¿Cuál es el misterio de la fe? El evangelio, ¿vale? Ese es el evangelio. Que lo guarden de una manera, dice allí, con limpia conciencia. ¿Qué es tener la conciencia limpia? Saber que lo estás haciendo bien y no lo estás haciendo mal. Exactamente. Saber que lo estás haciendo bien. Dentro de tus capacidades, lo estás haciendo bien. No perfección, porque nadie de nosotros podemos llevar a cabo esta función perfectamente. Yo no puedo llevar el pastorado perfectamente. Yo leo 1 Timoteo 3, 1 al 7 y no pienso, madre mía, yo es que realmente soy la caña. No, lo leo y digo, wow, ¿en qué áreas de mi vida necesita el Espíritu Santo trabajar en mí? Pero el punto es, estoy ejerciendo el pastorado, cumpliendo con esto de una manera honesta y con la conciencia limpia. Es decir, yo estoy haciendo lo mejor que puedo con limpia conciencia. Entonces deben tener un carácter ejemplar, deben tener una vida evangeliocéntrica ejemplar. Número 3, deben ser evaluados cuidadosamente, lo vemos en el versículo 10. Versículo 11 habla de las mujeres diaconisas, que cumplen con los requisitos también. Hay iglesias que no aceptan mujeres diaconisas, y dicen, porque aquí dice las mujeres, así sean honestas, hablando de las mujeres de los diáconos. Voy a volver allí en un momento, ¿vale? Y finalmente, la quinta cosa es, deben tener un hogar ejemplar. Lo dice en el versículo 12 y 13. El hogar del diácono debe ser ejemplar. Una sola mujer, no puede ser un mujeriego, y tiene que gobernar bien sus hijos y su casa, ¿vale? Requisitos muy parecidos a los del pastor. La única diferencia es que aquí no habla del manejo de la palabra, y en cambio con los pastores sí habla del manejo de la palabra,
porque un pastor debe de manejar bien la palabra del Señor. ¿Por qué dice eso? En base a lo que hemos leído antes en Hechos 6, ¿por qué la diferencia? Diferente función. Exactamente, el pastor tiene la función del ministerio de la palabra y oración y el diácono de servicio material. Muy bien, vayamos al tema de la diaconisas. Principios rápidamente. Creo que son obvios, pero los recalco. El diácono debe ser ejemplo por su carácter, su creencia y su aplicación del Evangelio, específicamente en el hogar. Esas tres patas son esenciales, porque si tienes un hombre con carácter, pero con un entendimiento del Evangelio flojo, ¿qué va a pasar? Que va a salir más su carácter que el propio... No, buen carácter, pero una teología floja. ¿Qué va a pasar? Que no le va a enseñar bien, ¿no? No va a guiar bien. ¿Alguien no va a guiar bien? Sí, ¿no? Porque hay que aplicar el Evangelio a estas circunstancias materiales. Va a aplicar su propio conocimiento no en base al Evangelio. Bien. ¿Qué sucede si tiene buena creencia del Evangelio, buena teología, pero mal carácter? Eso también puede pasar. Tampoco va a ejercer bien porque va a ser verdad como un... Yo solo tengo la verdad y ya está. Sí, y arrasar, ¿no? Roca, por encima de la gente. ¿Vale? Y, bueno, yo creo que el tema del hogar, ¿no? Si no tiene buena teología, no tiene buen carácter, eso se va a reflejar en su hogar, ¿no? Tú imagínate o sea, si un hombre no puede ejercer con buen carácter y con buena teología en su hogar, ¿cómo va a hacer lo mismo en la iglesia local? No puede. ¿Vale? Finalmente, hablemos sobre las mujeres que cumplen con requisitos también, que pueden ser diaconisas. Entonces, ¿pueden las mujeres ser diaconisas? Como iglesia creemos que sí, por varias razones. En primer lugar, hay dos textos que respaldan el diaconado femenil, que es 1 Timoteo 3, 8 al 13, ¿vale? Aquí lo vemos. Y Romanos 16, 1, donde Pablo habla de una mujer llamada Febe, que es diácona en la iglesia de Roma. ¿Pero tenían que estar casadas necesariamente? ¿Podían ser solteras? Es un tema interesante donde la Biblia nos da claridad y ahí es donde tenemos que aplicar caridad. Donde no hay claridad, aplica caridad. Es decir, no sabemos, entonces ya depende de la conciencia de cada iglesia, ¿no? Entonces, yo creo que sí. No hay ningún texto que diga no tienen que estar casadas. Entonces, ahí es donde aplicamos la caridad. Pero los diáconos igual, ¿no? Los diáconos igual, efectivamente. Y lo mismo podríamos decir de los obispos. Las características de los obispos habla de María de una sola mujer, pero tienes a Pablo que no estaba casado y era pastor. Entonces, el punto es, si está casado, que sea marido de una sola mujer. Si está casado, que gobierne bien su casa, ¿vale? Sería mi conclusión. Ahora, ¿por qué creo yo que 1 Timoteo 3 da un fuerte argumento sobre la mujer diaconisa? Si ven los requisitos del obispo, podéis encontrar cuáles son las características de su mujer. No habla de su mujer, en absoluto. Solamente habla de que sea marido de una sola mujer. ¿Por qué habla Pablo de la mujer del diácono? En el caso de aquellos que dicen que no, que habla de la mujer del diácono. ¿Por qué sí de la mujer del diácono y no de la mujer del obispo? No tendría sentido, ¿a que no? El problema es es que, bueno, no es un problema. La palabra mujer en griego puede significar mujer como la mujer del marido, o puede ser mujer como una persona propia, como mujer. Entonces, en español la palabra mujer, o sea, María es una mujer y María es la mujer de Enrique. Son palabras intercambiables, ¿no? Entonces, a la hora de interpretar este texto en castellano simplemente, se podría haber traducido como las mujeres que no están casadas, o se hubiera traducido la mujer, o ¿cuál es otra cosa para mujer? Otro nombre para mujer, las hembras, es difícil, ¿no? Es difícil, ¿entendéis? La tesitura por la que han pasado los traductores para traducir este texto, ¿no? Es difícil. Pero bueno, otra clave para mí es esta, y es que, mirad el versículo 18, dice, los diáconos asimismo, ¿vale?
y después en el 11 dice las mujeres asimismo. Es como un cambio de... una marca que define dos entes diferentes, ¿vale? Es una manera de dividir este texto. Entonces, primero habla de los obispos, después asimismo habla de los diáconos, asimismo habla de las mujeres diáconos. ¿Ok? Entonces yo creo que presenta muy buen argumento, viendo la distinción entre por qué las esposas de los obispos no son mencionadas, pero sí la de los diáconos. No tendría sentido. Y después vemos que en el capítulo 2, que es donde habla de que la mujer no puede enseñar en la congregación, ahí habla evidentemente de los obispos. ¿Por qué? Porque ¿quién es quien maneja la palabra y enseña en la iglesia? Los obispos. El diaconado no es una función de autoridad espiritual, de enseñanza, es una función de liderar en servicio material a la iglesia. Entonces no requiere enseñanza ante la congregación. ¿Vale? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna pregunta sobre esto? Por cierto, esto es una doctrina de tercer nivel, es decir, no debería haber división entre iglesias y pastores por ello. Van a haber pastores que dicen, no, nosotros no creemos en las diaconisas, hay iglesias que van a decir, sí creemos en las mujeres diaconisas. Eso no debería de parar la colaboración entre dos iglesias, es algo secundario, ¿vale? Es algo secundario. Una pregunta. ¿Cómo hacen para escoger al diácono en la iglesia? ¿Perdona? O sea, ¿se lleva votación para escoger al diácono? Entonces, esta elección diaconal es dada a quién. ¿A quién fue escrito este libro? Timoteo, ¿quién era? El pastor de la iglesia en Éfeso. Entonces, el pastor es dada estas instrucciones para que él sea quien supervise y gobierne la selección de diáconos. Incluso en Hechos 6 vemos que la congregación trae ante los pastores estas personas que ellos creen que pueden cumplir estos requisitos, pero finalmente son los pastores quienes imponen las manos y seleccionan a estos hombres. Ahora, a nivel de actas, a nivel legal, como los diáconos cumplen una función oficial en la iglesia, tiene que ser pasado por votación. Pero a nivel espiritual, vamos a decir, la palabra final la tienen los pastores. Evidentemente, en Hechos 6, escuchando la opinión de la congregación, ¿vale? Ok, ¿algo más? Ok, finalmente, esta es la última ya. Filipenses 1.1 es otro lugar donde aparece la palabra diácono y se menciona como la carta es escrita a obispos, a los santos, obispos y diáconos de la iglesia en Filipos. ¿Vale? Santos, obispos, diáconos. Santos, obispos, diáconos. Estos son los tres oficios que componen la iglesia en Filipos. Obispos, diáconos y santos. Entonces, la iglesia solo tiene tres tipos de personas, ¿vale? Tienes miembros, santos, redimidos por la gracia del Señor, que han creído y han sido bautizadas como anuncio y confirmación de su fe en Cristo, ¿vale? Y eso somos todos, ¿no? A ese nivel somos todos. Todos somos miembros de la iglesia porque hemos creído y hemos sido bautizados como anuncio y confirmación de nuestra fe. Después tienes a diáconos, que son personas que son miembros y han sido reconocidas como siervos ejemplares en su carácter, fe y hogar, que se dedican al cuidado material de la iglesia para que los pastores puedan proveer del cuidado pastoral, es decir, oración y palabra. Y pastores, personas que son miembros y han sido reconocidas como hombres de la palabra y oración basado en su carácter, fe, hogar y manejo de la palabra.